Estilo. El día de hoy tenemos un tema interesantísimo, como ya lo sabe, cada día que nos corresponde abordar temas de interés para toda la sociedad y sobre todo para toda la familia, porque es muy importante nuestra salud. Y hoy es un día de mesa redonda cuadrada. Y bueno, pues el tema que vamos a estar tratando el día de hoy es el cáncer, el enemigo silencioso. ¿Cuántas veces, yo le voy a hacer esta pregunta, nos preocupamos por irnos a revisar, por irnos a checar para prevenir? Y dices, no, a mí nunca me va a pasar, o nadie en mi familia tuvo algún problema del tipo de la oncología. Bueno, pues hay que estar siempre prevenidos y atentos y sobre todo de la mano de nuestros especialistas. El día de hoy, para abordar este tema, nos acompaña el doctor Sergio Buenaventura, quien es oncólogo de la Unidad Médica de Alta Especialidad número 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y de la misma manera, usted ya la conoce porque es parte de nuestra familia, el doctor Omar García Estudillo, quien es ginecólogo-oncólogo de la Unidad Médica de Alta Especialidad número 23, o mejor conocida como el GINE, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Yo le voy a dar nuestra línea telefónica, que ya la conoce, pero se la repito, 2020-8865, para que nos llame y nos haga cualquier pregunta. De pronto nos da un poco, pues, pena o no sabemos cómo preguntar, pero ahorita es el momento porque tenemos a los especialistas en nuestra mesa para que usted le haga cualquier duda, cualquier pregunta que tenga, pues háganosla saber, o bien a través de nuestras redes sociales, la página de Facebook Vida y Estilo Oficial, o bien a través de nuestra cuenta de Twitter, @Vida y Estilo-TV. Y de la misma manera, todos nuestros paisanos que nos sintonizan a través de la señal de Mexicanal, besos y abrazo de taquito con una salsita de chile güerito. ¿Qué le parece? Pero bueno, ¿qué le parece? Si damos inicio, y mientras tanto yo lo invito a que me acompañe al otro lado del estudio para darle también los muy buenos días a mi compañera Amanda Cantú. ¿Cómo estás, Amanda? Buenos días, Chadi. Pues también muy contenta de estar aquí con nuestros doctores. Bienvenido, doctor Sergio, doctor Omar. Gracias. Y que el día de hoy vamos a hablar de un tema pues que es realmente muy importante y esencial para que todos nosotros estemos enterados de lo que es el cáncer, ¿no? Y vamos a hablar en esta ocasión del cáncer de mama, así como del cáncer de colon. Bienvenidos, buenos días. Gracias, Ana, gracias por la invitación. Al contrario, un gusto tenerlos aquí porque muchas veces decimos la palabra cáncer y pensamos, no, Dios me libre de eso, ¿cómo crees? Y empieza la mortificación en lugar de la ocupación de decir, bueno, pues para prevenirlo, yo siempre voy con mi especialista, voy a mis exámenes de rutina y evadimos esos temas, cuando en realidad debemos de hacer conciencia de decir, bueno, el cuerpo humano de pronto sucede y no lo vemos venir, y sobre todo que es un enemigo silencioso, no nos damos cuenta hasta ya etapas avanzadas. Pero a mí me gustaría comenzar por una pregunta a los dos doctores. ¿Qué es el cáncer? Porque de pronto no entendemos, no sabemos qué es, pero ¿qué es el cáncer? Sí, bueno, el cáncer es una transformación maligna de una célula normal a una célula neoplástica, es decir, el organismo tiene de nacimiento células normales, con función normal, que con el paso de los años y con el acúmulo de ciertos eventos hacen que esa célula se transforme en una célula maligna, que por definición es una célula de crecimiento rápido y desordenado, y este es el mecanismo por el cual forman tumores que concluyen finalmente en el diagnóstico de un cáncer. O sea, podría ser así como un poco, así me lo imagino yo, como una sobrepoblación celular y no saben a dónde ir las células y dicen, vamos a juntarnos todos. Y ahí es donde se acumulan, se hacen los tumores y empieza toda esta problemática porque no se detiene, ahora sí que el crecimiento celular y empieza a invadir nuestro cuerpo. Doctor, yo tengo una pregunta. Bueno, esto sucede en las células, a nivel celular, pero ¿qué es lo que provoca la alteración de estas células? Porque nosotros, nacemos y nuestras células todas están estables y normales, pero de pronto ocurre esta alteración. ¿Qué es lo que provoca esto? Hay un sinfín de mecanismos. Generalmente no es un factor único. Generalmente en un paciente que tiene un cáncer, llámese el cáncer que sea, siempre hay factores de riesgo que con el venir de los años producen esa transformación. Si tendríamos que hablar de un cáncer en específico para decir, en este cáncer en particular, los factores de riesgo más conocidos son tales, ¿sí? Okay. Finalmente, eso es lo que va a traducirse en una transformación maligna de una célula. Okay. Obviamente hay pacientes que no tienen ningún factor de riesgo identificado y que de nacimiento tienen alteraciones ya genéticas. O sea, que nacen ya con que nacen con alguna predisposición genética que los va a poner en un riesgo mayor que el resto de la población en general de desarrollar un cáncer. Pero si se está monitoreando continuamente, eso se puede prevenir. Eso es lo positivo, el punto optimista de esta enfermedad, que dices, bueno,
yo tengo una predisposición o simplemente voy a mis chequeos de rutina y sé que estoy de la mano con mi especialista previniendo y en cualquier momento, porque el cáncer es curable. Muchas veces pensamos, tiene cáncer, y ya se nos acabó la vida. Cuando hay distintas etapas y sabemos que se puede prevenir y hay gente que es feliz y en algún momento de su vida dice, oye, yo soy sobreviviente de cáncer. Y hace muchos años y siguen con su vida y duran más que muchas otras personas que no se cuidan. Así es, así como comentaba Sergio, pues efectivamente, o sea, se puede tratar, se puede tratar a tiempo, siempre y cuando se detecta en etapas tempranas. Y lo que decía Sergio es de que hay factores de riesgo, pero son independientes del tipo de órgano dañado. O sea, el factor de riesgo para un cáncer de colon es principalmente el tipo de alimentación y la edad, y en cáncer de mama o cervicouterino, por ejemplo, en cáncer cervicouterino, el factor de riesgo más importante es el tipo de vida sexual. En cáncer de mama, el tiempo que tuvo la paciente expuesta a estrógenos, por ejemplo. O sea, por eso decía él, tendríamos que hablar de un tema específico para decir cuál es el factor de riesgo para cada uno. Hay Pues, muchos ¿qué le puntos parece, que doctor, tratar. si comenzamos entonces a platicar del cáncer de mama? Que porque sabemos que ahorita, bueno, pues hay muchos tipos de cáncer, pero actualmente es uno de los cánceres más comunes entre las mujeres y sobre todo agresivos, y que también lo hemos visto mucho aquí en México, que ha estado proliferando. Bueno, el cáncer de mama es ahorita actualmente el cáncer número 1 en las mujeres en México. Y cada vez tiene una tendencia más al aumento por muchos factores. Uno de ellos es de que cada vez la población vive más, y otros factores, por ejemplo, que es el postergar la maternidad para un periodo más tardío. Una paciente anteriormente, hace 50 años, tenía sus bebés a los 20, 22 años y ahora los empiezan a tener cuando terminan sus logros profesionales, su carrera, etcétera, que tengan su casa, su carro, y van postergando todo, y eso expone más su cuerpo a estrógenos constantemente. Por eso se considera que una paciente que empieza a menstruar muy temprano y se le levanta la menstruación muy tarde y nunca tiene hijos, tiene mucho riesgo de desarrollar cáncer de mama y cáncer de ovario, por ejemplo. Okay. ¿Y esto a qué se debe? Porque yo lo platico a como yo lo entiendo. Porque el cuerpo nunca se utilizó en la manera de decir, bueno, si yo ya traigo todo por naturaleza para procrear y no se utilizó, es como si estuviera guardado toda esa energía. O a qué se debe que dices, bueno, si yo postergo la maternidad, puedo estar en un factor de riesgo. Hablando de cáncer de mama, hay una parte de la mama que se llama unión ducto-lobulillar, que es una célula que tiene un alto índice de proliferación celular y que con cada ciclo menstrual sufre modificaciones. Entonces pasa un mes, menstruas, no hay embarazo y tiene sus cambios, y así constantemente durante toda la vida. En el momento de que ella queda embarazada, esa unión ducto-lobulillar, que es la zona donde generalmente se desarrollan los cánceres, tiene un descanso, por así decirlo, tiene un periodo de reposo, y los lóbulos mamarios empiezan a tener un cambio, también los conductos galactófaros empiezan a tener un cambio porque se va a llevar a cabo un embarazo. Entonces son periodos de reposo que tiene la unión ducto-lobulillar, que es la zona más frecuente donde se desarrolla el cáncer de mama. Entonces, cuando una paciente no tiene esos periodos de reposo, tanto en mama como en otros órganos, son más susceptibles a desarrollar un cáncer ginecológico. Qué interesante, porque yo siempre tenía esa duda, decían, bueno, es que si no tienes hijos, pero ¿por qué? Y esta es una explicación, porque al momento de estar gestando el embarazo, el cuerpo toma reposo en otras áreas y en otras, bueno, pues está ahora sí que cuidando al bebé, que le lleguen los nutrientes, por eso la importancia del embarazo. Sí, una paciente que ya logró tener su vida reproductiva completa después de 2 o 3 hijos, una vez que llega, actualmente la norma dice que a partir de los 40 años toda paciente, independientemente de su vida reproductiva, se debe hacer una mamografía y un ultrasonido al año. A partir de los 40 años. A partir de los 40 años, aunque hay un apartado ahí pequeño que dice que si tiene el antecedente de un familiar con cáncer de mama, se debe de hacer la mamografía o el estudio mamográfico 5 años antes de cuando el familiar tuvo el cáncer, siempre y cuando el familiar sea de primer línea. Por ejemplo, si tuvo cáncer su mamá o su hermana a los 40, pues ella se debe estudiar desde los 35 años. ¿No? Doctor, bueno, ahorita que tocamos el tema del embarazo y cómo esto puede repercutir en el cáncer de mama, he escuchado muchos mitos acerca de la lactancia, que hay muchas madres que no lactan a sus bebés. Entonces
Entonces, ¿qué sucede? ¿Eso también puede llegar a provocar alguna anomalía en las células que pueda desarrollar en algún tipo de cáncer? Sí se considera como uno de los factores de riesgo, que ya explicó Sergio en qué consisten los factores de riesgo. Sí se considera como uno de ellos para cáncer de mama. Una paciente que tiene hijos y no da lactancia tiene un punto más de factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama, contrario a las que sí lactan, ¿verdad? Sí es un factor de riesgo. Ahora, doctor, vamos a ver una imagen en la pantalla, volviendo un poco al tema de hay que checarnos y revisarnos y realizarnos los estudios de las mamografías. Aquí vamos a ver una imagen en pantalla. Bueno, esta es una mamografía. Este es un estudio el cual ha evolucionado muchísimo. Ahorita ya tenemos mamografías análogas que prácticamente ya están en desuso cada vez más. Ya luego surgieron las digitales y ahorita ya están las tomosíntesis, que son unas imágenes derivadas en tercera dimensión. Y hay otros tipos de estudios para detección de cáncer de mama como la resonancia magnética, pero este es el estudio más convencional que se deben de hacer cada año. Si podemos pasar la que sigue. Si es una pequeña compresión de manera cráneo-caudal, es decir, de arriba hacia abajo, se hace una compresión y no duele. Y la otra es una compresión lateral de izquierda a derecha de cada una de las mamas para producir 2 proyecciones. Si pasamos la siguiente, y con eso podemos ir viendo los cambios que hay dentro de la mama. Todo lo que vemos ahí, lo que vimos ahí en blanco, es las zonas de los conductos de mama, ¿verdad? Los conductos mamarios que se ven más blancos, más fibróticos a través de la técnica de rayos X convencional. Hay otros estudios como lo es ultrasonido también de mama, que debe de ser complementaria a la mamografía, y eso hace que el radiólogo pueda darte una clasificación que se llama clasificación de BI-RADS, y esa clasificación nos da una idea de qué es lo que está pensando el radiólogo, ya que se clasifica desde el 0 hasta el 6, en donde el 0 es una mamografía incompleta, que no se pudo hacer el estudio completo, y BI-RADS 1 son cambios benignos, BI-RADS 2 hay cambios propios de la edad, como por ejemplo fibroadenomas, galactoceles, etcétera. BI-RADS 3 ya hay tumores, pero que son benignos. BI-RADS 4 es cuando hay sospecha. BI-RADS 5 tiene muy altas posibilidades de que sea un cáncer, y el BI-RADS 6 es cuando ya es seguro que es un cáncer de mama, puesto que ya la paciente tiene una biopsia confirmatoria de cáncer de mama. Ok, pero hablando de la mamografía, doctora, en cuanto al nivel de BI-RADS, ahí lo estamos viendo en pantalla, de pronto puede ser, si yo voy a mi estudio de la mamografía, puede ser que, oye, no se pudo ver nada, pero eso no significa que haya algún problema. No, ese es un BI-RADS 0, lo que tú me comentas es un BI-RADS 0, es una paciente que utilizó la mamografía y porque se la hizo con un mamógrafo análogo, que solamente es como una foto de las antiguas, que es foto y como salga, ¿verdad? Se imprime la foto y sabes que pues, salió muy mala. No se puede ver nada. No se ve nada. Entonces es una mamografía BI-RADS 0. Esa paciente es candidata a una mamografía de mejor calidad, o un ultrasonido o una tomosíntesis. Porque de pronto hemos escuchado, o me ha tocado ir a estudios y estoy escuchando además a otros pacientes que dicen, no, es que me la tengo que volver a hacer, pero van con un pendiente y un estrés, entonces no pasa nada, es simplemente como si te tomas una fotografía y sales. Exacto. Es lo mismo, porque es que uno se preocupa, empiezas a hablar de estos temas y dices, ¿qué pasó? Y no, el doctor no me quiere decir, hay que tranquilizarnos, pero sí hay que cuidarnos. Recuerde que estamos hablando acerca del cáncer, el enemigo silencioso. Hoy vamos a platicar específicamente del cáncer de mama y posteriormente del cáncer de colon. Cualquier duda, pregunta que usted tenga, llámenos 2020-8865. Vamos a una pausa, pero ya volvemos porque todavía falta mucho más aquí en Vida y Estilo.